En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar un poco sobre el tercer paso, que es la salvación. Entonces, para seguir los mensajes, aquí tengo un mensaje, les voy a leer, dice, del 2 de noviembre de 2019, dice: Queridos hijos, mi hijo amado siempre ha orado y glorificado al Padre Celestial. Siempre le ha dicho todo a Él y ha confiado en su voluntad. Es lo que ustedes, hijos míos, también deberían hacer, porque el Padre Celestial siempre escucha a sus hijos. Un corazón en un corazón, amor, luz y vida. El Padre Celestial se ha donado mediante un rostro humano, y ese rostro es el rostro de mi Hijo, en sus corazones y en sus pensamientos. Siempre deberían pensar en su amor, en su sacrificio. Deberían de obrar de manera que siempre en su presencia, porque apóstoles de mi amor, esa es la forma de ayudar a todos aquellos que no conocen a mi Hijo, que no han conocido su amor. Hijos míos, lean el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo. Es lo que nos une a mi Hijo, a quien nació para llevar palabras de vida eterna a todos mis hijos y sacrificarse por todos. Apóstoles de mi amor, guiados por el amor a mi Hijo, lleven amor, paz a todos mis hijos. No juzguen a nadie, amen a cada uno mediante el amor. Hijos, de esta manera estarán cuidando vuestra alma, que es lo más precioso que los pertenece. Verdaderamente les doy las gracias. Ya que vamos a hablar sobre la salvación, para los que preguntaron anoche cómo es que saca el sol, y aquí les estoy mostrando. No han escuchado que Dios creó todo con su palabra. El sol, tenemos un poco de calor, es antiguamente las palabras valían. Los hombres eran de palabra. Hoy en día ni hasta los hombres ya no valen. Entonces, Génesis 1:3, hágase la luz. El 4, en el 5, Dios creó el sol, la luna. Entonces, quería compartir un poco lo que había dicho me decía la Virgen: habla, que haré por tu boca, hablaré por tu boca. Y en esa misma noche, creo que cuando tuve esta visita para hablar de la salvación,
Soñé 3 partes, voy a contar 2 partes. La primera parte es que vino una persona y me dijo, déjanos a nosotros. Es la tercera o vez creo que eh, sacó un arma de Coimba, o sea, parecía un 44 y fue y le apuntó en la cabeza mismo. Déjanos a nosotros, me dijo. Me dejó 2 niños y uno de los niños empezó a correr y era demasiado rápido. Venía y corría el niño. Y yo le quería agarrar al niño y no podía porque era muy rápido. Y tenía un sándwich de verdura en mi mano. Y con eso le decía, ven, ven, al niñito pequeñito, era ya demasiado pequeñito, pero era muy rápido el niño. Y también vi una persona que se burlaba de mí, que se metió el arma en su boca. Entonces, eso era el consuelo que el Padre me daba eh, en esa noche. Y meditaba este sueño porque pasó también más cosas, pero voy a esperar. La salvación. ¿Qué es la salvación? Para entender la salvación, eh, se debe conocer primero al Salvador. Bueno, esto que me decía, ya decía un día el Señor, muévete más temprano y lo demás déjamelo a mí. También en un lugar una mujer se me ofrecía y vino una persona y esto déjanos a nosotros. Y ahora en el sueño el Padre también me dice, déjanos a nosotros esto. Y por eso estaba meditando esa palabra, déjanos a nosotros. Eh, la salvación, bueno, para entender la salvación, primero hay que conocer al Salvador. ¿Quién es el Salvador? Vamos primero con el Padre. ¿Qué dice el Padre sobre él? Bueno, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, cuando Cristo fue bautizado, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo a Él. O sea que este es la misma cosa. Bueno, vamos por orden. El Padre dice, este es, dice el Padre, mi Hijo amado en quien me complazco. Escúchenlo a Él. Mateo 3:17. Ahora, ¿qué dice la Virgen? La Virgen dice, he aquí la esclava, mi Señor, de mi Señor. O sea que lo llama mi Señor. Lucas 1:38. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice los profetas? Si vemos la vida del mayor profeta, no hubo ni habrá, que era el primo de Cristo, el hijo de Santa Isabel, que era Juan el Bautista, dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. O sea que primero Juan, cuando lo vio llegando, exclamó, dijo, este es de quien el profeta Isaías exclamaba. Una voz grita en el desierto.
enderezcan su corazón, allanen el camino, cambien sus vidas. También en el profeta Isaías capítulo 11 dice: de una rama de Jesé, del tronco de Jesé, saldrá una raíz. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de valentía, de piedad. Isaías 11. También si tú lees el 53, dice claramente: no tenía ni brillo su presencia, ni nada que nos atraía. Era como un cordero que fue llevado al matadero, encima de un burro iba llegando en Jerusalén cuando lo proclamaban: Hosana, el Hijo de David, el Rey de Israel. Ahora, ¿qué dice San Pedro, el primer papa? En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando Pedro y los apóstoles recibieron la Madre, al Espíritu Santo, había más de 3.000 personas alrededor escuchando lo que pasaba adentro. Y todos decían: están borrachos, están locos, borrachos, porque hablaban en lengua. Lo que dicen también aquí, cuando tú hablas en fabulosidad. Pedro salió, puso su defensa y dijo: hermanos, no estamos borrachos, son apenas las 9 de la mañana, sino que aquí se ha cumplido lo que dijo por boca del profeta Joel. En los últimos tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños proféticos. La luna se convertirá en sangre y el sol se oscurecerá. Aquí hoy se cumple y ustedes son testigos, dice, de que Dios avaló a su Hijo Jesucristo, que ustedes mismos lo crucificaron, lo mataron, pero lo resucitó. Pedro empezó a explicarle, así como David ha dicho: veo a mi Señor constantemente ante mí. Y ha exclamado: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Pedro da. Ahora, ¿qué dice Pablo? Tomás también dice: Señor mío y Dios mío. Pero Pablo es un caso, lo describió tan bien. Comencemos en Hebreo 1:3, dice Pablo: Él es la imagen visible del Dios vivo. En Él han sido creadas todas las cosas y en Él se mantiene el propio Cristo. A ver, Jesús, ¿qué decía de Él? Si tú lees especialmente el Evangelio de Juan 15, 16, 17, dice: yo soy. Un día estaba predicando así y un masón se levanta. Bueno, estaba predicando y ya el Señor me decía: ¿ves aquel hombre? Dile que se levante. ¿Y por qué no está de acuerdo contigo? Y yo seguía predicando. No hice lo que el Señor me pedía. Y van se levanta el hombre y dice: ¿y dónde está de que Jesús ya existía
antes de la creación. Bueno, San Juan capítulo 17, 5 dice: Padre, dame el mismo lugar que existía. Génesis 1:3 dice claramente, el hágase, el ágape. Dijo Dios, la palabra de Dios. Por eso Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó, como decía, el sol, el tiempo, la luna, los hombres, los animales, todo lo que existe, son fruto de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, autoridad, orden. Tiene conocimiento, fuimos creados, somos fruto, la Virgen es fruto de la palabra de Dios. He aquí la sierva del Señor. Y dice, dame el mismo lugar que tenía antes de la creación del mundo. O sea que el mundo es así, más pequeño que esto. Ustedes no conocen al Padre, mucho menos al Hijo, que es el corazón del Padre. Aquí dice bien claro, mi Hijo ha orado y glorificado al Padre Celestial. Siempre le ha dicho todo a Él y ha confiado en su voluntad. Bueno, Génesis 1:3 ya existía. Colosenses 1:15 dice, todo fue creado por Él, en Él y para Él. Las potestades, los ángeles, los principados, las denominaciones, los tronos, las virtudes. Todo lo que existe, lo que existirá en la eternidad, fue creado por Él, en Él. Se mantiene, subsiste. Si tú ves algo o alguien que aún existe ahora, es porque Él, Dios lo mantiene vivo. Si sigue vivo es gracias a Él respiramos, vivimos, nos movemos, existimos. Y se sienta el hombre. Ellos siempre vienen dos contra uno o vienen en grupo, como me decía ayer el Señor. Está pescando por ti, quiere agarrarte desapercibido, desprevenido. Hay que estar atento. Y van a venir entre grupos, entre más. Entonces se levanta una mujer y dice, el otro ya fue vencido, como ustedes dicen. Se levanta y dice, ¿y la iglesia por qué permite entonces la comunión en la mano? O sea que no era ese tema. Y dijo el Señor a ella, agárralo en el pasillo. Ella es de cañita. Y le dije, tú, fuera, ya no. Pero el Señor dijo a ella, agárralo en el pasillo. Porque ellos no saben perder los masones. Ellos siempre, luego por manada se juntan, por camionada y van. Y luego tú sales y se acabó, se terminó la manada. Solo a ti querían. Bueno, Jesús dice, yo soy el que soy. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, decía el Señor. Yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Y Pablo lo describe, pero tan celestial, con una teología angelical. Y dice, Jesucristo, porque a eso nosotros nunca vamos a poder llegar. Escúchenme bien, dice Pablo, Jesús, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría. Estaba viendo algo y no quiero ser hipócrita con ustedes, sino que así mismo la verdad. La hipocresía es tener una mala intención en el fondo. Pablo dice bien claro, Jesús siendo Dios no hizo alarde de su categoría,
sino que se anonadó y se humilló, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de la Santa Cruz, el cual Dios le adquirió un nombre, sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclamará que Jesús es el Mesías, el Raboní, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Salvador. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del demonio. Primera de Juan 3:8. O sea que Jesús vino a salvarnos. Él siendo Dios, no solamente humano. Para no ser como decía allá, como tenía hoy en la mañana anteriormente el juego era muy tabú, se dice, era muy ignorante los jugadores. ¡Pim! Daba una patada a la pelota al aire. Y nosotros no volamos, ¿cómo van a volar con la deben bajar la pelota y jugar en el piso? Era un juego muy... Un día escuché que había dos personas que tenían el mismo problema que nosotros tenemos aquí. Tenía problemas porque me decía anoche la Virgen, ellos quieren que estudies. Pero ¿para qué quieren que estudie? Para llevarte al infierno. Porque no es la voluntad de Dios, ya no es el tiempo de... Bueno, uno era policía caminera, se dice, policía, eso que se ponen por la ruta y pide documento al camión, al camionero, al colectivo, policía municipal de ruta. Y otro era un hombre muy sabio, los dos eran compañeros en la universidad. Pero el policía caminera tenía problema con la S para pronunciar discípulos, la S. Y el hombre sabio era su amigo. Y como tenía que pasar enfrente en público y presentar su tesis, qué sé yo, se preparó, el hombre sabio le decía, eran sus discípulos. Y toda la semana, discípulos, eran sus discípulos. Hasta que pasó delante. Y todos se quedaron en shock cuando iba a hablar porque todos sabían cómo hablaba. Y dijo, algunos eran sus discípulos. Y al final, pero algunos eran apóstoles, dijo al final. Y todo el mundo empezó a reírse de él, porque ya le salió la primera parte. ¿Y para qué él quiso hacer la segunda parte si ya no le correspondía? Como decía una hermana, le falta viveza. Y lo que a mí me falta, entonces tú para qué estás, haragán, inservible. Así se arma la comunidad. Lo que a mí me falta, a ti te sobra. Lo que a ti te sobra, a mí me falta. Así trabaja Dios. No es que yo tengo que ser el súper, bueno, el súper todo. No sé cómo más voy a explicar. Que Dios elige. Pedro, Pablo lo reprendió. Pedro, está mal esto. Porque Pablo estudió toda la sagrada, era maestro de la ley. Y Pedro era pescador. La diferencia que había era... Pero Dios amaba a Pedro porque Pedro era más que Pablo. Porque Pedro tenía la decisión, tenía palabra. Lo que él decidía, Dios sabe por qué elige a cada persona. Ahora, decía también que
eh, por las cosas pequeñas. Dios creó al hombre sencillo. Cuando era pequeño, me gustaban mucho las armas. Y teníamos un vecino, un brasilero. Mi raíz es... era taburón los brasileños. Les quiero hablar sobre una educación, sobre la vocación, para que se entienda. Eso es lo que me importa. Conseguimos un rifle. ¿Y quién era el que tenía más pulso? Todos los jóvenes, los niños, los jóvenes del barrio. Y para mí ya era grande. Antes se utilizaba el fósforo para encenderla. Y el fósforo para mí ya era grande eso. No, es en serio lo que estoy diciendo. Nací con ese pulso. Y me reía todo de ello. En la pulsera. Y no sé por qué estoy contando esto. La forma que este portugués educaba a sus hijos a mí me llamó la atención. Un día, para hablar de la vocación, le llamó a su hijo: hijo, ven. Y el hijo: no, hijo, ven. No, y luego salió. Y el hijo empezó a correr de él. Sacó una ondita y ¡bim!, le acertó en su costilla. El niño se cayó y yo pensé que iba a correr para agarrarlo. Cuando llegó junto al niño, sacó uno y le dobló la garrotada a su hijo. Esto no es violencia, esto es una corrección. Porque después nunca más he visto que el hijo le desobedeció. Porque la vocación es como la vocación. La salvación es como la vocación. ¿Qué es la vocación? A ver, tú tienes un hijo pequeño, porque estaba viendo que hay una persona que tiene un hijo que Maradona, entonces va a ser niño tiene un hijo y rezaba al padre: bueno, a ver, hijo, vamos a descubrir tu vocación. Bueno, yo tengo un hijo. Vamos, hijo, vamos a descubrir tu vocación. Hame 10 picaditas, le doy una pelota. Y no puede hacerlo. No sirve para ser jugador, ni no nació. Bueno, ahora tengo una niña. La niña no sale del santuario. Todos los días está ahí rezando. Bueno, hija, vamos a buscarte un lugar donde se vive así, para que luego no te suicide y te mueras odiándome por no dejarte ir donde tú quieres volar, donde quieras ir. Eso es la libertad. O supongamos que tiene un hijo y le da un martillo y ¡pum!, le da un golpe así. Sí, bueno, llévalo ahí donde se puede martillar. El niño Jesús a los 3 años ya trabajaba. No crean que era un haragán. No, a los 3 años le daba su martillito y bin todos los días. Imagínense a los 7, a los 15, lo profesional que ella era siendo carpintero, nuestro Salvador, nuestro Maestro. O si tiene un hijo que puede ser guardia de seguridad, qué sé yo, pueden enviarlo por aquí. Así se descubre la vocación. Es muy fácil saber, porque la felicidad, yo como hombre puedo decir, ¿qué es lo que me hace feliz a mí? Es Dios. No hay otra palabra.
Nunca el hombre es más hombre. La sabiduría, por ejemplo, decía, Dios me ha dado la sabiduría. Y dicen, no, pero no es tan sabio. O sea que atiende bien lo que he dicho. He dicho sabiduría, no conocimiento. El demonio, los enemigos ya siempre desvían. ¿Qué es la sabiduría? El que teme a Dios. El que vive rezando, orando, haciendo la voluntad de Dios. Ese es el sabio, el santo temor de Dios. El que teme a Dios es el sabio, no el que sabe hablar como recién. Yo puedo ir por esa vía, pero yo sé que ahora, hoy, por ejemplo, algunos no me van a querer ni escuchar, no van a ni ver este video, porque ya no quieren escuchar la gente a Dios. Porque si tú ves, yo he visto para los que dicen que las videntes hablan mal como de Garabandal, yo he visto y he escuchado a las videntes hablar. Y solo debes atender bien. Lo que ellas dijeron era que tengan cuidado, que no se dejen engañar o amedrentar, porque están los vergolianos que utilizan para dar miedo, no para convertir las almas. Eso nada más. Si tú ves la película de Tierra de María, al final el que salió como San Miguel es de Garabandal. O sea que todas las personas son que yo he conocido en Garabandal. Aquí no se hablan mal de él. Solo escuchar bien y distinguir las palabras. Esto no es ni ser astuto, esto es ser inteligente. Porque la gente, por ejemplo, aquí se plagia. Eso no es plagio, eso es denuncia. El profeta está para anunciar y denunciar. Jesucristo se decía, San Lucas llega a decir, escúchenme bien, en el pueblo todos lo conocían, o sea que ni el pueblo le creía, como el hijo del carpintero, el hijo de José. No pudo hacer allí muchos milagros. Por eso es que yo entiendo aquí a los que no creen en las videntes, porque nadie es profeta en su tierra. Yo les digo que si las videntas, estas santas mujeres, yeran en otros países, serían alabadas, adoradas, bendecidas, glorificado a Dios. Pero aquí no, aquí no somos más santas, no somos más viejas, no. Si no hubieran pecado desde su nacimiento, no serían verdaderas, serían diablos. El demonio dice que no peca. La Escritura dice, cuando más pecan son más verdaderas, en el sentido del bien. No. Ahí debe distinguir, que ahí se le reconoce. Ahora, Jesús vino. Una parte en el Antiguo Testamento, al principio Dios enviaba a los profetas para quedarse con lo bueno. El presidente de Nínive, el rey, era un hombre sabio, que hasta los burros puso de penitencia. Empezó a investigar de dónde viene este hombre, este profeta. Y le decían, ese es Jonás. Huía de Dios. Se fue y se cayó en un pez 3 días y no quería escuchar a Dios. Pero ya no soportaba y está aquí ahora. Bueno, este sí dice la verdad. Yo aquí aunque diga la verdad y aunque pase, ni aún así no creen la gente. Por falta de sabiduría. Aquel hombre era sabio. Hasta Jonás se subió en un monte y decía, ahora veré la justicia de Dios.
caerá fuego del cielo. El Padre dijo, de aquí a 40 días echaré fuego del cielo sobre Nínive, destruiré Nínive. Pero ¿quién fue el que... Bueno, hoy por ejemplo, Celeste, bueno, dejémoslo ahí. Estaba contemplando el podro y estaba una multitud de demonios. Oscuro estaba. Ustedes van a ver que, para que más o menos entiendan ustedes la lucha que están llevando los buenos. En la película, hay una película que, como en la vida real no se puede hacer eso, la vida de los ángeles, lo que la verdad, verdaderamente sucede en la Santa Misa. Una película que se llama El Gran Milagro. Creo que ya borraron todo ahí. Y se hizo a modo de dibujito, porque los ángeles no llegamos nosotros humanamente. Siempre queda un rasgo que no son ángeles verdaderos, porque son espíritus. Ahí muestra que el demonio sale de abajo, se viste de una mujer y empieza a caminar. A caminar. Para que los hombres lo piropeen. Estaban a punto de confesarse. Y luego se mete nuevamente debajo de la tierra. Era un demonio, arropado, como dice la Virgen. Cuando vi una multitud, agarré la cruz, hice la Santa Cruz sobre el sol. El sol salió, iluminó a la Virgen y desaparecieron todos los demonios que estaban ahí vergoleándose. Ellos no pueden ver la luz, el sol, para que ustedes tengan noción. Y los que están ahí, si van a salir a favor de Dios o en contra, sepan ustedes que esos demonios también les puede llevar a ustedes debajo de la tierra. No crean ustedes, bueno, yo salgo. ¿Cómo es que saca la luz? Que estoy salvando la vida. Los demonios entran todos debajo de la tierra en el infierno. No es se esconden cuando, como dice en el Apocalipsis, el demonio abre el infierno, sale un humo, tapa el sol y empiezan a salir. ¿Han escuchado ustedes la historia de que los demonios necesitan oscuridad para salir? Ellos no pueden ver la luz. Por eso dice la Escritura que el viento de las 4 de la mañana, el viento se llama, no me viene su nombre, limpia, expulsa a los demonios. Bueno, los borrachos, los demonios, fuera ya, ¿vale? Escóndanse todos. ¿Cómo se llama? No es rocío. El viento de las 4, antes de que salga el sol, es como los basureros. Los basureros vienen y limpian toda la basura para que los hombres caminen limpiamente, con buen olor, decentemente. Y ese viento viene y los demonios no pueden oír a ese viento. Son ángeles que Dios suelta para limpiar la humanidad. Para que la abuelita venga después con su rosario, los trabajadores vayan en su trabajo, los niños vayan a la escuela, los jóvenes a la universidad, los padres vayan en el campo. Ya Dios ha limpiado todo antes de amanecer. Aurora, creo que se llama aurora. Las 4, el viento de las 4. Ese es un exorcismo para la tierra, ese viento. Limpia cuando viene eso. Es como la estrella de la mañana que se levanta a esa hora. La salvación es como, por ejemplo, alguien que te da trabajo. Te ha salvado del hambre, de la falta de ropa, de la necesidad, de los problemas, de la cárcel, qué sé yo. Te ha salvado. Y cuando nosotros vivíamos en el estado de pecado, por ejemplo, Mateo, que era Leví, que era cobrador de impuestos, Jesús vino junto a él, como junto a Zaqueo. Leví estaba sentado y en aquella época ser cobrador de los romanos era el más traidor del pueblo. Cobraba impuestos, trabajaba con dinero diariamente y era un hombre rico.
Y Jesús fue a comer con Leví en su propia casa. Vino Jesús que comía y que bebía. Y los sacerdotes decían, es un comilón, un haragán, un amigo de bandidos. Y Jesús le responde, amigo, no son los sanos los que necesitan a los doctores, sino los enfermos. No son los sanos. A ver, que yo o tú estando, también quería preguntarte una cosa. Son los enfermos, dice. Por eso dice la Escritura, Jesucristo vino a salvar y a buscar, a salvar lo que estaba perdido. Imagínate tú, antes de conocer a Cristo, ¿cómo era? Cuando nosotros aún estábamos en el pecado, en el diablo. Jesús vino, yo soy la luz, una luz, a darnos un camino, a darnos la paz, a darnos la esperanza, el amor, la mansedumbre. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón es de la tierra al cielo la sabiduría, la paz, la inteligencia, el movimiento. ¿Y dónde está? Los sabios no están en muchos lugares. Un poco nada más, porque aquí dice la Virgen que el testimonio vale más. Cuando Cristo, imagínense un joven de 16, 17 años en Europa, en un hotel de 5 estrellas, y dice en su corazón, pero algo me falta. ¿En dónde está y en qué está? A ver, hagan la prueba, un niño de 15, 16 años, llévenlo en Europa y vean qué le falta y si es capaz de dejar todo para seguir a Cristo. Porque yo te pregunto, ahí donde tú estás, ¿será que van a creerte? Debajo de las alas de tus padres y de tus amigos y de tus hermanos, de tu riqueza y de tu yo, de tu ego. Imagínense cuántos kilómetros están los profetas profetizando, hablando, sacrificando, poniendo en riesgo su vida. ¿Y por qué la gente cree? Jesús ha dicho, el que deja casa, padre, madre, hermanos, porque ahora es cuando el tiempo que más deja a tu padre, a tu madre, ve y ten una experiencia. Mi pueblo está sufriendo, imagínense, porque un profeta aquí está gritando cómo sale las maravillas. Todo el mundo está disfrutando de calor y de luz, de paz, de amor. Los niños no se enferman en la escuela, salen a jugar. Los trabajadores no se quedan en casa a pelearse con mamá y papá. No tienen necesidad. Llega fin de mes y no saben cómo pagar. Empiezan a buscar a su compadre, a quien se pelean todo, nadie quiere dar. Esto es una de las formas de cómo Dios me ha enseñado para sacar eso. Y la Virgen dice, ha confiado en su voluntad, es lo que nosotros, hijos míos, también deberían hacer, porque el Padre Celestial siempre escucha a sus hijos. Un corazón lleno de amor, luz y vida. El Padre Celestial se ha donado mediante un rostro humano, y ese rostro es el rostro de mi Hijo. Jesucristo, aquí la Virgen apunta como Juan el Bautista, como el Espíritu Santo que bajó sobre él, como los profetas, Isaías, Ezequiel, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Un poco de sabiduría y es Cristo. ¿Dónde están los cristianos, los hijos? La prueba mayor de Jesús es la cruz, haber muerto en la cruz.
y de la cruz nacen los hijos del sufrimiento. ¿Por qué hay tantos cristianos? Como decía, estamos luchando contra Dios, ya lo hemos matado. Pero Pedro dice, Dios lo ha resucitado, la muerte no tiene poder sobre él. Por eso Dios lo resucitó. El rostro del Padre, por eso Santiago decía, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús responde, Santiago, el que me ve a mí, ve al Padre. Recuerden, mis palabras son espíritu. ¿Qué quiere decir? Mi mansedumbre es el Padre. El Padre me ha amado a mí y yo los he... O sea que la raíz es el Padre celestial del cielo. Y el Padre ha enseñado a Jesús a amar a los hombres. Y Jesús, escuchen bien y distingan si esto entienden. Dice, el Padre me ha amado a mí y yo los he amado como el Padre muriendo en la cruz. Por eso dice, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó, muriendo si es necesario, dando la vida, la sangre. El Padre me ha amado a mí y yo los he amado como el Padre me ha enseñado. Mi mansedumbre, mis palabras son del Padre. Mis trabajos, mi movimiento, mi pensamiento, mis palabras, mis obrar, dice Jesús, yo le estoy ya abriendo más para que se le encienda una luz. Porque Jesús dice, Santiago, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y qué hacía Jesús? Trabajaba. Bueno, que el hombre trabaje, o si no el mundo sería un caos. ¿Qué hacía Jesús? Lee el Evangelio, ahí está todo. ¿Qué decía a los sacerdotes? ¿Qué decían a los casados, a los saduceos, a los no creyentes, a los creyentes? ¿Cómo trataba a los pecadores? ¿Cómo trataba a los que no creían? ¿Cómo fue con los violentos? ¿Cómo se movía? ¿Qué hacía? Era un verdadero Dios y un verdadero hombre. ¿Me entienden? La cosa más, ya no sé cómo voy a explicar, la cosa más sencilla. Su espíritu era del Padre, su pensamiento era del Padre, su imaginación era del Padre. Pero lo que aquí me vienen a decir es cosa extraordinaria, cosa que ya no es cristiana. No es esto, eso te corresponde a ti. ¿Quieres que vaya a estar con tu esposa, a mantener a tus hijos, como me decía el Señor? Quieren traerte las cruces que ellos no quieren llevar. Y Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. A ti te corresponde eso. Eso no corresponde a los cristianos. Orden, trabaja por su fidelidad, enséñale a ser fiel, busca personas de confianza o personas que sean luz, que nunca ha escuchado que una calumnia, una que cayó en adulterio. Y pregúntale, ¿qué haces tú para que tu esposo sea tan fiel o para que tú misma seas fiel? Y ella te dirá, bueno, tengo 12 hijos, por amor a mis hijos, amo a mi esposo, trabaja, está en peligro y de mi fidelidad depende su vida, el pan de cada... Te va a dar el ejemplo que Cristo ha dejado a su santa iglesia. Esto es ser Cristo, lo más sencillo. Mi vida era simple, dice la Virgen en los mensajes. Y para terminar, un día iba manejando una persona en su vehículo y le agarró la policía. Y el hombre no tenía documento. Bueno, entonces puso un 20.000 debajo de su cédula y le pasó a la policía. Y la policía vio y le dijo, de un tren y me dijo,
¿No estás viendo entre cuánto estamos?, le dijo. Y le respondió el padre de familia: si tú vieras entre cuánto estamos en casa. Tenía como 7 niños galleteros que estaban a punto de comer toda su madre. A ese modo de comprensión nosotros estamos viviendo hoy en día. La necesidad, la Virgen decía, ya se estaban peleando por comida cuando yo llegué aquí. Y el sol le estoy agarrando en su necesidad, que el problema de Jesús no es la comida. Yo he dicho, como un día profeticé, de aquí a 15 días lloverá comida. La gente que hubo. Y esos son los que traen la comida. El día en que ustedes hagan la construcción, la voluntad del Padre. Aquí el problema no es la comida. Aquí el problema se va a acordar, la desobediencia. Aquí se van a, como dice en el Éxodo, se asqueaban de tanto comer. Ya no van a poder comer de tanta comida que Dios les enviará. La salvación en eso consiste. De tanta agua, de tanta ropa, de tanto movimiento. Pero ¿por qué se pelean por comida? Porque no hacen lo que el Padre les pide. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.